Hola, hoy vamos a trabajar sobre el primero de los videos que voy a hacer de una serie de videos sobre adoctrinamiento ideológico. ¿Todo esto dónde empieza? En la modificación, en la alteración del lenguaje. En 1947 al 48, George Orwell escribió un libro icónico que se conoce en todo el mundo que se llama 1984. En ese libro, publicado en realidad en 1949, él describe una utopía socialista y por lo tanto sí o sí tiene que ser una utopía totalitaria en donde el Estado era el protagonista y la manera que tenía de estar presente en absolutamente todos los lugares, saberlo todo y escucharlo todo era a través de su gran hermano. Había pantallas en cada casa, en cada lugar, y solamente existía la libertad dentro de la mente de las personas. Es muy interesante cómo Orwell, cuando escribió este libro, nunca pudo imaginar que en realidad lo que estaba haciendo era crear un manual de instrucciones para implementar este régimen totalitario en todo el mundo. Y lo estamos viendo ahora y lo vamos a ver cada vez más. Quédate conmigo que te voy a contar todo en este video. Todo esto tiene raíz en realidad en un filósofo muy conocido, marxista, llamado Antonio Gramsci. Antonio Gramsci lo que creía era que para hacer la revolución o para cambiar la mente de las personas no había que tirar ni una sola bomba. Lo que había que hacer era involucrarse en tres ámbitos: los medios de comunicación, los medios educativos y los medios culturales. Tenía una frase muy conocida que decía algo así como: toma la educación y la cultura y todo lo demás se dará por añadidura. Una de las áreas que cubre 1984 de George Orwell tiene que ver con la modificación del lenguaje. En su libro se describía como la neolengua, una lengua, un lenguaje modificado o alterado que como regla en realidad significaba lo opuesto a lo que decía representar. Concretamente, en ese estado socialista existían 4 ministerios. El Ministerio del Amor o Mini-Luv, que representaba la administración de castigos, la tortura y la reeducación de los miembros del partido que se desviaran del camino. Lo que hacía era inculcar un amor férreo por el gran hermano y las ideologías del partido. El Ministerio de la Paz, Minipax, que se encargaba de los asuntos relacionados no con la paz, sino con la guerra, y que se esforzaban para lograr que la contienda fuera permanente. De esa manera la gente estaba concentrada en lo que pasaba afuera y en echarle la culpa de su miseria a otros fuera de su propio suelo, de su propia nación, sino que todo el tiempo les estaban inculcando la idea de que la responsabilidad de sus desgracias no era algo local, sino que provenía desde afuera. El Ministerio de la Abundancia, Mini Plenty o Mini Dancia, que estaba encargado de la economía planificada, de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia mediante un duro razonamiento. ¿Le suena? Estoy seguro que le suena. Y el Ministerio de la Verdad, Mini True en inglés o Mini Ver, se dedicaba a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo, fotografías, libros, periódicos, todo tipo de noticias, para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia. Creo que esto también les suena conocido. Y todo lo que les cuente a partir de ahora les va a resultar todo muy escalofriantemente familiar. En este primer video de esta serie vamos a abordar este tema solamente de la neolengua. Quiero darles como dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, fíjense que esto fue escrito en 1947 al 48, se publicó en 1949. George Orwell en realidad no es el nombre real del autor, él se llamaba Eric Blair. Y buena parte del libro en realidad lo que está relatando tiene mucho de real. Eric Blair vivió parte de la Guerra Civil Española y las torturas, y ahora hay una alerta de spoiler, las torturas que describe uno de los capítulos del libro no son ficción, sino fueron las torturas que efectivamente Eric Blair sufrió mientras que estaba en la Guerra Civil Española o que vio sufrir a otros durante ese periodo. El tema de la neolengua, el tema de cómo se ha modificado el lenguaje, como podrán ver, no es algo nuevo. El tema de que ustedes hoy vean que en distintos países van a haber portadas de periódicos y noticias en común, es decir, hay una agenda del socialismo del siglo XXI que tiene muchos puntos de contacto, mientras que ustedes están viendo. Yo ahora estoy en España, pero antes estaba en Argentina, y cuando veía una noticia de España y veía una noticia de Argentina, posiblemente tenían una demora entre una y otra de un mes, pero básicamente se estaban discutiendo exactamente las mismas cuestiones.
el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Género, el tema del adoctrinamiento en las escuelas, sobre el tema del uso del lenguaje, las reticencias que ofrecía, por ejemplo, en su momento la Real Academia Española, y cómo distintos grupos de izquierda o llamados progresistas estaban permanentemente defendiendo esta idea. Bueno, están convencidos de lo que defienden, pero no son inocentes. Ellos saben exactamente el objetivo de todo esto. El objetivo de todo esto es una modificación progresiva, paulatina, minuciosa y con mucha paciencia de la manera de pensar del conjunto de la sociedad. Es decir, en vez de imponer por la fuerza las cosas, lo que hacen es que la gente se convenza de que tiene que, por ejemplo, como es este caso y que es materia de este video, por ejemplo, tiene que hablar diferente. Ya no se puede decir indigente, ahora es una persona en situación de calle. Ya no se puede decir ciego, hay que decir no vidente. No se puede decir pobre, es una persona en situación de vulnerabilidad. Por dar algunos ejemplos, la regla general sería, si es muy largo, es neolengua. Las palabras más simples y más cortas, que en general con una sola palabra alcanza para describir una persona o una situación, es la vieja lengua y es la lengua que todos conocimos y con la que mayormente nos criamos. Pero si está en neolengua, es en general una frase, no es una única palabra. Yo no digo que determinadas palabras puedan ser interesantes cambiarlas con la finalidad de no ofender a una persona. Por ejemplo, hace muchísimos años a las personas que tenían síndrome de Down se les decían, se las mencionaba con términos horribles, y si nos vamos muchísimo tiempo atrás se les decía incapaces, idiotas, mogólicos y muchos otros términos que eran profundamente ofensivos para esas personas. No estoy diciendo que cierta modificación en el lenguaje no pueda servir para evitar ofender a algunas personas. Pero lo cierto es que las ofendamos o no las ofendamos, su realidad no cambia. Lo que tenemos que cambiar, evidentemente, somos nosotros en relación a ellos. Y si queremos realmente modificar su realidad, lo que tenemos que hacer es cambiar la realidad. Cambiar una palabra no es útil para cambiar una realidad. Si lo que queremos es evitar que una mujer se sienta insegura en la calle, lo que tenemos que hacer es darles a esas personas, en este caso, ese grupo de personas que son las mujeres, darles el poder para que se defiendan, entrenarlas en defensa, permitirles portar un arma de defensa, por ejemplo. Si lo que queremos es evitar que una persona sea indigente, ya tenemos que crear prosperidad, tenemos que crear riqueza para que la gran mayoría de la sociedad sea rica, que tenga todos los bienes, como mínimo, todos los bienes que necesita para tener sus necesidades básicas cubiertas. Es decir, eliminar la indigencia. Pero no se elimina la indigencia llamándola ahora persona en situación de calle o persona vulnerable. Lo que sirve es crear riqueza. Esa es la solución. Si queremos ser verdaderamente inclusivos, en vez de cambiar las palabras, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestras actitudes. Si una persona es ciega, tal vez sería bueno implementar cosas dentro de los medios a donde esas personas ciegas se desenvuelven para que verdaderamente puedan acceder a la misma información que accedemos nosotros y que puedan vivir lo más parecido que las personas que sí vemos. Por ejemplo, si van a un cine, que puedan tener algún tipo de transcripción auditiva a tiempo real de lo que está pasando en una película. Se puede complementar con determinadas texturas a través de un pad táctil, por ejemplo, para que puedan experimentar cosas que están pasando, o que ese pad táctil se pueda enfriar o se pueda calentar o se pueda humedecer, como para hacer que esa persona esté más cerca de las sensaciones que se están experimentando en la película y que desafortunadamente por una cuestión física no puede experimentar con la misma intensidad que lo haría una persona que sí puede ver y que sí tiene ese sentido en perfecto funcionamiento. Estoy dando un solo ejemplo sobre algo que se me acaba de ocurrir, ni siquiera había pensado sobre eso cuando empecé a diseñar este video. Si queremos ofrecerle una mejor experiencia a un niño que tiene un trastorno general del desarrollo, lo que tendríamos que hacer es eliminar el Ministerio de Educación, eliminar los programas educativos,
tiene que cada colegio tener la libertad de elegir los temas sobre los cuales quiere hablar. Puede haber un eje central, por supuesto, puede haber determinadas materias, asignaturas o temas que sean fundamentales para que esa persona se desarrolle plenamente de acuerdo a su propio ritmo, de acuerdo a sus propias capacidades a lo largo del tiempo. Claro que sí, seguramente esa persona tendrá que aprender a leer y escribir para que después tenga la libertad de poder leer y entender lo que esa persona elija después aprender en el futuro según sus propios intereses. Y también habría que permitirle a esa persona que explore los temas de su mayor interés. Yo veo que hay una suerte de epidemia hoy en día con este tema del trastorno de déficit de atención. Elon Musk hace algún tiempo dijo una cosa que me gustó mucho: no hay que confundir déficit de atención con déficit de interés. Yo creo que les estamos imponiendo contenidos a nuestros hijos, les estamos imponiendo contenidos a los jóvenes que en realidad no necesitan, y por lo tanto ellos encuentran una forma de rebelarse ante esos contenidos, ya sean como parte de este adoctrinamiento que estoy contando o como parte de estos contenidos duros, rígidos, que yo les diría que se dan hace 100 años, en donde se los prepara para ser empleados o se los prepara para ser empleados públicos, pero no se los prepara para ser artistas, para ser bailarines, para ser pintores, para ser cantantes, para ser artistas plásticos, experimentales, para combinar la tecnología con ese arte y para poder hacer interacciones entre las distintas disciplinas. Es como que está todo compartimentado, está todo aislado, o sos esto o sos aquello, y si sos una cosa no podés ser la otra, como si el ser humano fuera un ser tan limitado cuando en realidad es todo lo contrario. Esos programas, esas currículas tan rígidas no solamente están excluyendo a personas que tengan limitaciones físicas o intelectuales, también están excluyendo y también están limitando a las personas que están en pleno uso de sus facultades. Los chicos se están evadiendo porque no les gustan los contenidos. Entonces, si queremos realmente ser más inclusivos, no tenemos que preocuparnos por el lenguaje, tenemos que preocuparnos por otorgar libertad y por darle a cada persona lo que necesita, por perseguir la equidad en lugar de perseguir la igualdad. Los dejo y los veo en el próximo video.